Sí. Voy a buscar un blog. Buenas noches. Miriam, desapareciste. Bueno, no sé si todas vieron el video que mandé. Si no, si No, no sabes no qué puede video. hacer, ¿No lo viste? Ah, lo de YouTube. Sí, No lo vi, no tuve tiempo. el video de YouTube. Vamos a ver si lo puedo poner. O alguno, porque cualquiera de ustedes puede, y así yo no estoy haciendo y poniendo. Cualquiera de ustedes que recibió en WhatsApp, si tiene el WhatsApp en la computadora. Yo lo vi, Nancy, y vi también otro de La culpa, de la misma autora. Cierto, vi, no lo miré para no salir del tema, pero me lo anoté para mirar. Sí. ¿Pero es sobre el tema de la charla de hoy, en lo que mandaste? Sí, Ah, no, eso no lo vi, no tuve tiempo. vamos a mirarlo porque es poquito. pero me engañaste, dijiste que era para... Yo no lo miré, pero leí que decía que era para el final de la charla. Ese que te mandé es para el final. Para que cada uno... Hay otro. La dirección quiero que tú la pongas al final, que todos podemos escribirnos acá y también, como se dice, share, compartir la pantalla. Yo voy a tratar de compartir aquel, o sí, y vamos a ver un poquito YouTube. Ahí lo copié en el chat. Ah, ok, lo entro desde allí. Gracias, Silvana. Y ¿Qué vamos hago a ver. yo entre 5 genias de la tecnología? Sí. Ok. Vamos a hacer ahora el YouTube. Sí, también veo, sí. A ver. Ahí está. Está traducido al español, está en inglés, pero con inscripciones en español. Y empezaremos el tema de hoy con este video. Gracias.
Me parece que no se veía bien. ¿Qué pasó ahora? ¿La música es mía? Ok. Perdón. Y hay un ruido de fondo, Nancy, que no sé qué es. Creí que había salido del YouTube, pero El- se ve que la sí. Ok, computadora. ok. No sé si lograron verlo bien, porque a mí, yo lo veía mal, no sé por qué siempre lo veo bárbaro, pero lo veía borroso. De la mitad se vio bien. Esta es mi conexión en esta pieza, puede ser. Pero, a ver, Silvana, que lo vio antes, ¿cuáles fueron las cosas principales que sacarías o que estás de acuerdo o que coinciden con lo que tú piensas o percibes empatía? Estás muda. Es la primera vez que vi como antagónico el tema de la simpatía con la empatía. En general a mí me pasa lo que se describía en el video, que cuando me comentan algo tiendo a minimizarlo, digamos, a decir, puede ser peor que te pase otra cosa, por ejemplo, en vez de conectarme con lo que me está comentando la otra persona. Claro. Es tal cual, o sea, a mí me pasa tal cual la descripción del video, ¿no? Yo creo que es algo que realmente nos pasa a todos. De repente algunos no, pero creo que es lo más común incluso, porque cada vez que lo he hablado con personas, generalmente, o sea, la tendencia nuestra es decir nuestro punto de vista en una comunicación. Y también con todo esto de que, por ejemplo, tenemos que pensar en positivo, no podemos, por ejemplo, si creemos, eh, ¿quién como nosotros que queremos y estamos en esa, digamos, en ese entrenamiento de sí, de pensar en positivo, de cambiar la actitud, de una actitud más? Entonces, cuando vemos a alguien que de repente está en una situación o pasando un momento más difícil, tendemos a querer arreglarle, solucionarle o decirle, bueno, pero hay que ir para adelante o eso. Que no está mal cuando la persona sí de repente vino y nos pidió ayuda. Porque puede ser una forma de animarlo, hacerle ver las cosas positivas de, pero eso sí lo pidió y si notamos que está en esa posición y en esa, digamos, sí perspectiva de querer ver otro punto de vista. Pero si simplemente está viviendo una situación difícil, vamos a verlo, o viene y hace una queja o algo porque todavía no puede abrirse y decir lo que le pasa, entonces ahí es que tenemos que, si no nos pidió nada y simplemente dijo algo, un comentario, una queja o un enojo, entonces ahí es como que tenemos que salir y ser empáticos. Digamos que nuestra reacción tiene que estar acorde a su situación emocional, nuestra situación emocional, y eso requiere entonces que tengamos conciencia, que es lo que hablamos un poco, que estemos conscientes de lo que está pasando. Y bueno, para hablar de empatía, como siempre Bernardo nos ha dicho, es ponerse en el lugar de otro, eso es lo que nosotros pensamos o hasta ahora es, digamos, lo que sabemos en general sobre empatía. Pero en realidad es una definición que nos limita bastante. Porque sí es, vamos a ver, ¿qué piensan ustedes que es empatía? Sí, Miriam.
Bueno, yo creo que por lo que he entendido y es como muy reciente, empatía para mí es como ese espacio que yo puedo ver entre el otro y yo, y la capacidad de preguntarme es, ¿en qué te puedo ayudar? En Lindo. lugar de creer que yo tengo la respuesta de lo que a él le pasa, ¿no? Porque también igual a mí me ha pasado de personas que me han dicho, ya me estás ayudando, solo con estar es suficiente. Y a veces solo estar, eso para mí ya es suficiente. Eso es cierto, porque cuando una persona viene a abrirse y a decirnos algo o a contarnos sus penas o un problema cualquiera, y simplemente escuchamos, es una de las formas, a ver, ¿alguien llega? Vamos a esperar que entre. Hola Beatriz, bienvenida. Gracias, perdón por la demora. Hola Bea, ¿qué tal? Estamos comentando un poco qué nos parece, tratando de definir qué es empatía, y ahí por ahora nos ha dicho Silvana, ha participado, y Miriam. Y Miriam en este momento comentó que le ha pasado que a veces le dicen que solo con escuchar ya ha ayudado. Y yo en eso quería detenerme un poco y agregar que muchas veces cuando no sabemos lo que hacer, justamente el silencio, el estar allí, por supuesto un silencio en la escucha, no un silencio de no saber, sino en la escucha, en la atención hacia el otro, hace justamente eso, es una respuesta empática, es una respuesta donde al menos le decimos al otro, aquí estoy oyéndote y no se necesita nada más. Silvana me comentaba, no sé si tuviste, Beatriz, el video. Sí, muy bueno, muy bueno. Silvana me comentaba que para ella fue como encontrarse reflejada en esa situación, en lo que generalmente le pasa a ella. Cuando alguien le comenta algo, generalmente actuaba en lo que acá lo llamaron simpatía, y no Sí, empatía. sí. No sé, Claudia, ¿tuviste? Sí, Guila, perdón. Para mí, en mi forma de ser, yo reacciono con empatía con ciertas y determinadas personas, no con todas. Por lo general, empatía es ponerse en el lugar del otro y sentir lo que le está pasando y tratar de encontrar la solución o ayudarlo de alguna manera. Pero hay personas que a mí no me llaman a que sea empática con ellas. No sé por qué motivo. Vos sabés perfectamente de qué te estoy hablando. En esa situación, yo hasta ahora estoy que tengo una cuenta pendiente con esa persona. No sé si querés que comente a grandes rasgos a las chicas de qué estoy hablando. Porque yo soy empática, pero no encuentro, no tengo herramientas para solucionar los problemas de ellas. Claro. No, yo creo que no, o a grandes rasgos, Gila tiene una amiga que Gila supone, o sea, vive la situación de la amiga como algo muy doloroso, porque además esa amiga le comenta que está viviendo una situación dolorosa y lo ve en la conducta.
y quiere ayudarla, pero no sabe cómo porque la amiga no acepta ninguna clase de ayuda. A ver, piensa un poco, Gila, si puedes tú ponerte en el lugar o puedes aceptar sin coincidir, sin pensar en tu forma de ser, cada uno elige un poco cómo actuar. Pero si puedes tú admitir que ella prefiera no recibir ayuda, porque digamos esa es su forma de manejarse, esa es su elección. Puede ser, pero yo me siento mal. Ese es el problema. Yo me siento mal porque la veo que está cada vez peor y que no acepta. El refrán dice que no se puede ayudar a quien no quiere ser ayudado, ¿no es cierto? Pero entiendo que yo soy empática con ella, pero ella no es empática conmigo. ¿Entendés? Sí, Claudia, me parece interesante. ¿Estaríamos siendo empáticas ahí, Nancy? ¿Estaríamos siendo empáticas? Bueno, esa es la pregunta. Yo creí que Empatía no es satisfacer mi necesidad de ser empático con el otro, sino es ser empático. Claro. Claro. ¿Para qué nos sirve ser empáticos? ¿Por qué es importante aprender o sobre empatía? Bueno, a mí me ayudó mucho, primero, entender de que yo quizás no pueda ponerme, yo creo que no hay necesidad de ponerse en el lugar del otro, ¿sabes? Justamente porque solo el otro sabe sus dolores. Y yo siento los míos. Entonces, entender cómo esa separación, ¿sabes? Y saber estar y estar dispuesta, si quiero estar dispuesta a escuchar, y también si creo que estoy pasando por un momento que no estoy dispuesta, saber decir que, mira, en este momento no te puedo escuchar, por más amiga que seas, ¿no? Si tengo una trayectoria y esa amiga es repetitiva en ciertas situaciones. A mí, ser empática me ha ayudado a poner límites, creo que a mí misma los límites. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en este caso que dijiste, te entiendo, pero es la misma pregunta que Silvana dijo antes, ¿es ser empática ¿es ser empática? Hay un ruido de alguien. Sí, no te escuché muy... Vamos a ver en qué Uruguay estoy. Ok. Mi conexión es Uruguay, mi Wi-Fi es Uruguay 4 y Uruguay 5. A ver, ¿ahora se escucha mejor? ¿O no? Sí, ahora se escucha mejor. Mi pregunta era, ¿en qué sentido, entendí lo de ponerte límites, pero si en ese sentido tú crees que has sido empática? Sí, yo considero que sí, que he sido empática. Es un poco, a veces, paradójico, ¿no? Pero yo he sentido que sí. A ver cómo puedo, porque ahora yo siento que puedo estar presente escuchando cuando yo decido que ese es el momento que yo puedo hacerlo. Ok. Y antes, ¿no? Yo parecía aparentemente que yo estaba muy disponible, pero yo no estaba ahí. Mi mente estaba creando mundos de fantasía, escuchaba a mi amiga porque era mi amiga.
notas pero que yo no estaba presente, ¿no? Sí. ¿Tú notas que la respuesta de tu amiga, por ejemplo, es distinta de cuando estás presente, aunque sea en menos tiempo? Sí, sí, Ok, sí, ok, sí, ok. sí. Ok. Bernardo, estás muy Porque silencioso. no, cada día, nunca, Sí, sigue, sigue. creo que cada vez entendí esa cosa de no dar mensaje, no dar consejos, ¿sabes? Ah, Que los ok, consejos no tienen ningún sentido. claro. Con la empatía, eso es lo que he aprendido. Exacto. Bueno, yo Eh, estoy silencioso porque estoy siendo empático contigo, porque me ujú. pongo en el lugar tuyo y entonces te estoy escuchando y no está bien que esté hablando. Yo que estoy aprendiendo, porque dicen que hablo mucho a veces, entonces trato de regular y de manejar eso. Pero si querés opino. Por supuesto que quiero que opines. Yo me apunté un par de cosas. Ujú. Eh, Primero tengo un chiste, pero no lo hago porque salimos del clima, que Ok, se me ocurrió por la empatía, no es nada malo, pero capaz que al final de lo que te al voy a final. decir, yo creo que para mí la empatía es tratar de entender las conductas de personas que hacen determinadas cosas y entender cómo un ser humano puede hacer esas cosas. Es muy difícil. Entonces ahí yo voy a mi frase de nadie elige dónde nacer, cómo es el entorno de la persona, dónde nació, qué educación tuvo, quiénes son sus padres, sus vecinos, y por qué llegó a hacer esas cosas que nosotros, las personas que nos creemos normales, no podemos entender. Y te hablo de los crímenes, las violaciones, el terrorismo, cosas duras, ¿no? Entonces, digo, empatía es tratar de entender, no justificar, justificar no, entender cómo llegaron a ese punto de hacer eso y creer que es normal lo que están haciendo. Esa es una de las cosas. Desde La su otra punto de vista, claro. es mi punto de vista, no, yo no soy técnico ni conozco, es lo que yo siento y lo que yo comparto como No, pensamiento. no me refería a tú, que dijiste y de creer que son normal lo que están haciendo, o sea, de que desde su punto de vista de ellos creen que es normal, lo que a nosotros puede Claro, parecer normal. si tú naces dentro de un ámbito en que es normal pegarle a las mujeres y la gente le pega a las mujeres y cree que es normal. Si crees que es normal, ¿cómo se llama? Matarse, ponerse un cinturón y explotarse para que mueran otras personas, y además en la sociedad en que viven está considerado como algo extraordinario, como que es una persona que llegó a lograr sus metas, es lógico que pasen esas cosas. Es muy difícil. Yo no sé, yo no puedo ser empático con ellos y lo he tratado y he pensado y por qué y cómo, pero sí entendí de que hay motivaciones que hacen que esas personas actúen de esa manera, lo cual no justifica ni mucho menos lo que hacen. La otra cosa que yo pensaba mientras hablaba, sabes que yo tengo algunos casos de algunas personas que se creen que soy psicólogo y no soy, y que me Ujú. llaman a las 2, 3 de la mañana y me cuentan. Y antes vos sabés que yo los atendía a cualquier hora, 1 hora, 2 horas, y había una transferencia de los problemas. ¿Viste? Y yo me quedaba con todos los problemas de la persona sin dormir, soñando con esos problemas y absorbiendo todo. Entonces, a veces el querer ser empático, como dijo hace unos minutos Miriam, me pareció Miriam, bien, sí, yo no lo sé hacer muy bien, pero que hay que poner ciertos límites, que el límite debería estar en donde no afecte tu razonable vida normal, digamos. No puede ser que yo, por querer ayudar a alguien a las 2 de la mañana, no pueda dormir toda la noche, claro. porque me afecta la salud, porque afecta mi trabajo, o sea, tuve que ir regulando eso, me cuesta muchísimo regularlo, trato de ponerme en el lugar de esa persona, pero hay momentos que es muy difícil ser empático, cuando te transfiere toda la responsabilidad del problema que tiene para que vos lo resuelvas.
Ujú. Y de última, si querés, el chiste era que la persona más empática que conozco es, ¿quién puede ser? Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque se pone en el lugar de Cristina. Es un chiste. Si a alguien le gusta eso, no tomen en cuenta que era una broma que se me ocurrió pues, con el tema de ponerse en el lugar del otro. Dale, seguimos en serio ahora. Bueno, Bernardo, gracias por darnos tus comentarios y por tu chiste, que siempre es bienvenido. Ahora me llamo Silencio. Ahora está, bárbaro. Gracias por... bueno, tenemos que decir entonces que yo debo decir que es importante que hayas tomado comentarios de otras personas que de repente te lo dijeron. Yo recuerdo una sesión que sí era en serio, pero también en otras formas, en broma hacemos eso, en forma simpática lo hacemos y quizá no empática con tu necesidad de... No, Claro. yo siempre digo que estoy aprendiendo y de las cosas que aprendo algunas las puedo utilizar y por qué no, si no es nada malo. Bueno, gracias. Me parece muy bien, me han hecho así comentarios, a veces yo he dado una explicación porque a veces hay vacíos en las salas virtuales y queda esos vacíos de unos segunditos parecen horas y yo trato de llenarlo, pero por ahí a alguien le parece que es mucho. No hay estrellato acá. Yo hago esto para que todos disfrutemos y yo lo disfruto mucho y de verdad no, si a veces hablo de más porque me sale, pero bueno, perdónenme y seguimos aprendiendo todos los días. Por eso estoy acá. Estoy Gracias. acá para aprender de vos y de toda la gente que está acá. Gracias. ¿Alguna recuerda alguna experiencia donde recuerda que fue poco empática o quizá no demasiado empática o que vivió una experiencia donde alguien fue a decir algo y le pareció que no encontró en el otro una respuesta adecuada? ¿O cómo sabemos si fuimos empáticos? Nancy, yo quería agregar, en realidad tiene que ver con tu pregunta, que sí, que en realidad la conexión, para ser empática, lo que dice el video, es que implica una conexión y a veces esa conexión implica como mucha energía de uno mismo y no siempre tenemos, o sea, yo no siempre tengo esa disposición. Y respondiendo a la pregunta, sí, me acuerdo de una situación que viví hace poquitito y que estaba pasando de los límites de lo que yo podía dar. Sí, me parece que fui más simpática que empática. Pero claro, tiene que ver con eso como de preservarse también, de lo que estaban hablando Bernardo y Miriam. No usaron las palabras, pero o sea, de poner esos límites, porque es mucha energía, a veces esa conexión, como muestra el video, sí, irrita un poco, fastidia. Yo me doy cuenta cuando pasa conmigo, uy, sí, qué lástima, no te salió el trabajo, bueno, ya va a ver. No sé, o cosas así, respuestas que una vez está muy mal y está buscando una conexión y esa conexión no llegó. Claro. Pero capaz que esa persona ahora lo veo de otro lugar, que esa persona capaz que no estaba disponible. Pero bueno, quizás está disponible en otro momento o en otra situación. La verdad es que no es fácil. Empatía se creyó o sea, incluso la definición de empatía no está hasta el día de hoy, entre todos los psicólogos y estudiosos, no han llegado a una definición que realmente abarque recién después de los años 2000, 2004, 2008, al menos es lo que yo creo que se ha llegado un poco más a un concepto más integrativo de lo que realmente incluye ser empático o la cualidad esta de la empatía. Porque lo que hablamos hasta ahora me da la impresión que justamente más bien se relaciona con la teoría que habla de la empatía como percepción-acción. O sea, yo percibo algo y actúo o trato de actuar de acorde a eso.
y que es un poco más una reacción afectiva. Sí. Lo que... ¿Me escuchan? Sí. Sí, una reacción más bien o sea, reaccionamos emocionalmente o afectivamente ante también una situación emocional de una persona, de ver al otro y de repente reaccionamos. Y la reacción puede ser identificarse con ese dolor o esa alegría, puede ser, porque no tiene por qué ser, o sea, con su emoción, y entonces reaccionar de acorde a lo que pensamos que sería. O tomar esa distancia y ver qué está pasando acá, y entonces ahí la reacción nuestra es más cognitiva. Optamos por hacer un proceso mental, y entonces hay también aquellos autores que dicen que en realidad lo principal en la empatía es, digamos, ese procesamiento mental que se hace para poder, donde vemos al otro, vemos su problema, nos percibimos a nosotros como parecidos y podemos entender su problema desde nuestra humanidad, pero mantenemos esa distancia con el otro, sabemos que es de él. Por supuesto que sin la conexión, entonces vamos a hacer simplemente, ¿de qué estás hablando? ¿Es así o es así? Porque no, como bien dijimos, o no estamos en la escucha o simplemente no hemos desarrollado la empatía. Porque, por un lado, la empatía es innata. Hay un núcleo que nosotros, por ser seres humanos, tendemos a ser empáticos. El bebé, ante el rostro de la madre, las respuestas de la madre son en forma natural empáticas, porque si no, no criaríamos a nuestros hijos con esa comunicación no verbal que hay al principio, y el bebé empieza a aprender esos sentimientos, y si la madre está sonriente, va a generar en él una reacción, que eso es algo innato, espontáneo, automático, neuronal, biológico, que lo que se llama las neuronas espejos, que ante una emoción reaccionamos, nuestro sistema biológico neuronal reacciona de forma acorde a lo que vemos. Y de ahí empieza, digamos, la intercomunicación. Ahora, no podemos reducir empatía a eso, porque eso sería más bien, en el transcurso de los años, se transformaría en identificación, que es un poco lo que cuando nos pasa, que nos cargamos con el sentimiento del otro, porque algo en nosotros se identificó de tal forma que sentimos el dolor del otro, la tristeza del otro, y lo llevamos a nosotros mismos. Y ahí pasa lo de los límites que hablamos y de cómo, pero ¿qué pasa entonces? Que luego de esa identificación, de esa primera conexión netamente emocional, hubo ahí una reflexión sobre nosotros mismos. Nos damos cuenta, hubo una conciencia de qué me está pasando a mí. Y ahí comienza, digamos, que tiene que ser todo muy paralelo, pero que sí es la segunda fase donde comienza la parte mental, ese reconocimiento del otro como otro, capaz de sentir determinadas cosas que las puedo reconocer porque por nuestra similitud como seres humanos, o por de repente una situación vivida parecida, pero me doy cuenta que es de él, y entonces ahí me pregunto, reflexiono en cuál es mi mejor respuesta hacia él. Sí. Lo más interesante es que cuando mi mejor respuesta hacia él es verdaderamente empática, ni yo me siento cansada o cargada, ni siento que puse límites como que tuve que cortar. O sea, porque es cuando lo vamos haciendo en forma natural. Ahora, para llegar a eso, necesitamos cosas así como ponernos a charlar, leer sobre empatía, de reconocer en nosotros esas actitudes nuestras y entender que eso es lo humano, que el mundo, nuestras experiencias, nuestras creencias nos ciñen. ¿En dónde hay el ruido? No es en mí.
tiñen toda nuestra forma de ver el mundo y por lo tanto nuestra forma de actuar también frente a un otro. Y por supuesto, como decía Bernardo, más aún, o Gila, cuando la situación que queremos entenderla es algo que no está de acuerdo ni con nuestros valores, ni con nuestras vivencias, ni con nuestro sistema cultural, geográfico o lo que sea. Entonces, por un lado, descubrimos que tenemos una parte innata, otra parte que necesita un proceso mental y que allí es necesario la concientización de que somos dos. Y aún más tercero, necesita, que Miriam creo que habló de la decisión, necesitamos una tercera fase, incluso es llegar a la decisión de qué hago, o sea, de aceptar dar una respuesta empática, de aceptar llevar adelante ese proceso de empatía o de no. Es todo muy dinámico y todo muy interrelacionado, pero en definitiva, si quiero ser empática, necesito la intercomunicación de todas esas fases. Porque si no me quedo en la primera parte, sería un contagio emocional. Y entonces, ¿qué es lo que vemos de repente en las masas cuando hay algo, o cuando vamos a ver algún actor, un artista que nos gusta, y nos vemos emocionados y pasamos ese momento de high, y entonces estamos en simplemente en una identificación donde lo que nos pasa y no lo elegimos conscientemente. En cambio, cuando estamos frente a una situación de una persona que nos cuenta algo, que es porque, ¿qué queremos? ¿Para qué ser empáticos? Para tener una mejor relación con nosotros mismos y con los demás. Por ejemplo, Bernardo, si tú no eres juez o abogado que tiene que defender a una persona que haya cumplido esos delitos, o estás en contacto con personas de esta forma, yo pienso que en tu caso eso es un interés intelectual y que está bien, todos tenemos intereses de por qué. Y un interés intelectual que te dice cómo puede ser que personas piensen muy distintos de mí. Es también un conocimiento de ti mismo a través del otro. Pero quizá no vas a encontrarte en tu día a día con alguien así, donde puedas de repente pasar ese choque de culturas o de creencias o de juicios, de valores, pero eso no quita que en tu día a día necesites con tu nieta, con tu esposa, con tu amigo, con ellos que te llaman de noche, la necesidad de ser empáticos. Y la necesidad en el sentido de que, ¿cómo ser empático para preservarme a mí y ser útil a alguien que es importante para mí? Claudia, te veo silenciosa. Sí, no, porque cada vez que quiero hablar no podía salir. Acá se mezclaron muchas cosas y vos quisiste hacer un poco de orden. Que la empatía, la definición es muy ambigua. Y al principio de la charla se llevó toda la parte afectiva. La empatía es en tratar de entender al otro o de ponerse en el lugar del otro, pero no de sentir lo mismo que el otro. Y ahí es donde cuando uno se carga mucho, que es muy desgastante, cuando tratás de sentir lo mismo que el otro. A veces es simplemente darle a entender a la otra persona que lo entendés. Quizás a lo mejor, Gila, eso te puede ayudar en tu relación con tu amiga, porque a lo mejor, o sea, si tu amiga vino a contarte su problema, es porque está tratando de buscar ayuda, no es que no quiere ayuda, pero a lo mejor ella siente que vos la juzgás o que vos no la entendés, y si vos podés llegar a ella por el camino, explicándole que no la juzgás, pero que la entendés, y que actuarías vos de otra manera, que a lo mejor le pueda servir a ella, capaz que la pueda llegar a ayudar a tu amiga.
Y un poco lo que decías vos, Cristel, del tema de lo intelectual o lo cognitivo, que la empatía es un poco una forma de, una conducta que no la tenemos todo el tiempo. Es un poco lo que ya se dijo. Como dijo Gila, no soy empática con todas las personas, o no soy empática todo el tiempo. Siempre somos algo empático. Inconscientemente lo somos, porque es nuestra forma de actuar. Pero hasta cuando tratamos de ayudar o de hacer algo por el otro, ahí es donde viene el límite nuestro. Es un poco un ejercicio, una repetición de actitudes y de formas de actuar que tenemos en distintas situaciones. A mí me pasa mucho en el trabajo, que no me puedo sentir identificada con todos los problemas y con todas las enfermedades que vienen los pacientes, pero puedo entender o tratar de entender por lo que esa persona está pasando. No importa si es una enfermedad súper grave o una enfermedad que cualquier persona diría, hoy no es nada, y cómo actúa, se pone de esa manera. En el momento que nosotros le damos a la otra persona el trato para que sienta que entendemos por lo que está pasando, sin juzgar, ahí es cuando la otra persona se abre. Porque el que viene con un problema es como una pesadilla, un sueño, que te despertaste a la mañana transpirado, con taquicardia, qué sueño que tuve. Y cuando lo contás decís, pero esto es lo que me asustó, esto es lo que me preocupó, es un poco lo mismo. La actitud nuestra de tratar de entender al otro, y eso de ponerse en el lugar del otro es un poco demasiado comprometedor para no el que está pasando el problema, sino el que lo quiere ayudar. Entonces no es ponerte en el lugar del otro, sino tratar de entender al otro. Un poco lo que dijo Bernardo, de las culturas distintas. No sé si eso te puede ayudar o puede ayudar a otro en cómo ayudar a los amigos o otras personas que están pasando por un problema o que te vienen a consultar por un problema. Porque si no, sí, es imposible cargar con todos los problemas de todo el mundo. Eso uno lo aprende, es un aprendizaje continuo. Todos los que son terapeutas en algo lo vamos aprendiendo a lo largo del camino, porque si no es imposible. Claro. Gracias, porque de verdad simplificaste un poco justamente y separaste que en realidad cuando hablé justamente de que si no es un contagio, sí, un momento, es justamente porque la conexión, para la conexión se necesita la parte afectiva, pero, o sea, el conocimiento de la emoción del otro. Pero luego que se tuvo esa conexión y que, o sea, que me permito escucharlo, con la conexión me abrí, digamos, abrí el corazón y la atención. Recuerdan que siempre dije, en realidad el corazón es donde pongo el foco de mi atención. Me pongo el foco de atención de escucharlo. Ahí ya le di la parte, esa contención afectiva que necesitaba. Y ahí tomo control consciente de tratar de entenderlo. Y entonces ahí comienza simplemente la escucha o quizá las preguntas. Una forma de no juzgar es intentar, para entender justamente, no sé de dónde es la música o la charla. Vamos a hacer mute a todos. Bernardo, me parece que sos tú. Hago mute. Ok. Bárbaro. Ahora escucho silencio. Entonces, en el momento que estamos hablando con otra persona, o que esa persona está hablando, podemos simplemente decir estoy aquí y estar en silencio. Si vemos que hay muchos momentos de silencio, puede ser que, como dice Bernardo, puede ser que la molestia o el peso, esa tensión que sentimos en los lazos de silencio, puede estar hablando de una situación nuestra, que nos cuesta estar frente a otro en silencio. O sea, hasta dónde la tolerancia nuestra de estar en momentos de silencio. Pero también puede ser que simplemente el otro
está reflexionando sobre lo que dijo, tuvo un momento, lo que sería un insight, y necesita ese corte para elaborar más lo que le está pasando. Está justamente entendiéndose a sí mismo, porque a muchos nos pasa, a mí, por ejemplo, cuando estoy en una situación que me conmueve, que no sé bien algo, cuando voy a compartir lo que necesito, yo hablo hasta por los codos, porque no sé bien. En el hablar, claro, en el hablar me ordeno, me voy ordenando, y entonces necesito que simplemente me escuchen. Pero, ¿cómo puede ayudar un terapeuta o un amigo? En el momento de silencio, cuando se hace muy largo, podés incentivarlo a seguir hablando, preguntando o parafraseando su última oración, por ejemplo, o lo que dijo, que es un poco tratar de entender si lo que él dijo es lo que oíste, porque ahí también está el verificar la escucha, porque nosotros somos otras personas, aunque seamos similares, y vamos a escuchar con nuestra selección natural, afectiva, vivencial, psicológica, y por nuestra historia personal. Entonces va a haber cosas que se nos pierden, porque ahí entramos a pensar nosotros. No podemos estar permanentemente con la atención focalizada. Hay una forma de entender y sí decirle al otro, estoy escuchando, es volver, repetir lo que dijo, como una forma de pensar en lo que está diciendo, como diciendo, sí te escuché. O preguntarle, si entendí bien, tú dices que estás sintiendo esto o piensas esto, entonces ahí él te lo va a explicar más. Es la forma de abrirse más. A veces, pero eso ya es más, a veces también podemos confrontarlo con algo, porque puede ser que nos está diciendo una situación de repente que le preocupa mucho, pero en realidad en su forma de hablar, en su lenguaje corporal, está diciendo otra cosa, o hace unos días nos comentó de otra forma esa vivencia. Entonces podemos decirle, tú estás hablando de, pero en realidad yo te veo, te siento de determinada forma, algo en contrario. Y entonces, como preguntando, ¿puede ser? No es juzgarlo, es simplemente tratar de aclarar. Pero como acá ya estamos entrando en los tips, un poco lo que quise hacer es, de verdad que hasta hoy no hay una definición exacta, porque es algo humánico, muy dinámico, que realmente, como todas las relaciones, es algo que se da en la interrelación. Y entonces estamos tratando de entender ese lugar que hay entre uno y el otro, ese espacio, como dice en el video, y como le gustó a Miriam, donde estoy yo, está el otro, y está esa conexión momentánea que hace ese momento especial. Porque, y no con todos tenemos, por más, pero sí podemos ejercitarlo. Sí podemos ejercitarlo queriendo aprender todos los días, porque vemos el valor que tiene para otros y para nosotros mismos, porque nosotros vivimos en un mundo social donde cada acto que hagamos y cada palabra que expresemos tendrá su repercusión en el otro. Entonces, lo que queremos es un mundo mejor para ellos y para nosotros. Y entonces, si es algo que nos va a favorecer, es importante que lo desarrollemos. ¿Recuerdan aquel ejercicio que hicimos donde nos miramos todos, elegimos mirar a uno en la pantalla? Una de las formas de ejercitar la empatía, por ejemplo, es todos los días durante, bueno, quien trabaja con personas tiene la oportunidad todos los días, pero podemos hacerlo en forma consciente con personas que no conocemos, que es lo que más difícil nos resulta, que luego si oímos algo de alguien que no conocemos, nos resulta de repente difícil conectarnos con esa persona y no juzgarlo. Por ejemplo, en los últimos hechos que han pasado en Israel, a todos nos han tocado, y que no podemos
nos parece imposible tener algo en común con determinadas personas que han hecho determinadas acciones. El asunto es que todos somos seres humanos y quizá algunos con su patología, que eso es lo que ahora no quiero entrar en la parte de cómo la empatía se ve desde el lado patológico, porque también tendríamos que entrar en muchas cosas más, pero, pero nosotros, entre, digamos, personas que nos creemos normales, o que estamos dentro de lo que se dice normalidad, no tampoco podemos entender. Las personas normales, por ejemplo, son las que van presas. Hicieron algo que de repente no podemos entenderlos. Pero yo me gusta, por ejemplo, mucho un escritor, Ram Oren, no sé si alguien ha leído algo de él, es un escritor israelí. Él escribe mucho sobre la mente humana y tiene casos, libros de casos de asesinatos, de violaciones, de cosas, mucho escribe sobre abogacía, sobre juicios, pero lo que es interesante es justamente esa capacidad de tratar de ponerse en las situaciones de los distintos personajes que están en el libro, porque ¿qué hace un escritor en definitiva? Para poder brindarnos una obra donde nosotros vivamos algo y tengamos emociones y querramos seguir leyendo, los personajes tienen que ser interesantes. Ahora, interesante significa que podemos conectarnos con algo de ellos. Ya sea por lo opuesto o por lo similar, por lo intelectual o por lo afectivo. Lo afectivo puede ser también porque lo odio a ese personaje. O sea, entonces no me voy a olvidar, no me acuerdo el título del libro, pero era un juicio y el abogado defendía a alguien que violó a una chica y creo que era su empleada, una secretaria, algo así. Y entonces el abogado lo estaba defendiendo al hombre. Ahora, el abogado, hay toda una parte que te hace así, decís, me chocó leer esa parte, pero luego entendí, porque él usó eso después para poder defender a su representante, a quien representaba. Y mientras la chica está hablando, que le hacen preguntas, el abogado se pone así y empieza a fantasear, mirándola a la chica, toda una situación de enamoramiento, o sea que decís, wow, era horripilante en mi caso leyendo el libro, que era una situación de violación, que de repente tiene que estar, el abogado está así, pendiente, y bueno, todas unas escenas de cómo la fantasía de él, cómo la besa, cómo la abraza, como todo. Y tú decís, wow. Ahora, en cierta forma, era como esa imagen de la chica pudo despertarlo a él, toda esa fantasía, fue una forma de él poder entender lo que le pasó al otro, a la persona que iba a defender. Ahora, no utilizó eso para defenderlo en el sentido de decir, es comprensible, sino que con esas vivencias que tuvo en su fantasía mientras la miraba, pudo preguntar, pudo hacerle preguntas que no tuvo escapatoria en la otra persona. Entonces, es un poco intentar entender al otro, viviendo cosas que lo viví siempre desde tu historia personal, pero con la capacidad de reflexionar y decir, no estoy sintiendo porque su sentimiento es del otro, y sí estoy haciendo una reflexión sobre esta situación y cómo puedo ayudar si es, o dar mi punto de vista de escucharlo, no escucharlo, ponerme en esa situación donde me pide, porque en definitiva hay un observador y un observado, de las dos formas. Quien está contando también te está observando la reacción. Y lo que nosotros queremos, sí, Claudia, es en definitiva tener una respuesta acorde. Sí. Mientras que vos ibas hablando y pensando en la situación que es de empatía, tanto para bien como para mal, un poco aclarar que ser empático no significa que tenemos siempre que ayudar. Es por ahí estar en el lugar del otro o entender al otro, pero no solamente para ayudarlo. Y estaba mirando el dibujo ese que tiene Bernardo, que seguramente es de Quino, y Quino siempre es genial.
Y la primera impresión que yo tuve, que dije, ay, qué dulzura, el nene le da el chupete porque la vea la señora que está llorando. Y después me puse a pensar, en ese momento él estuvo empático, pero en otro momento está tan podrido de escucharla llorar que le pone el chupete para que se calle la boca. No es que está mal, también es empatía, porque también se pone en el lugar del otro. Y él se pone en el lugar del otro como diciendo, bueno, basta, hay que poner un límite a eso. No sé si fui explícita, pero es un poco la ambigüedad de la empatía, porque si vos decís, bueno, yo no soy todo el tiempo empático, es como decir, bueno, no soy una buena persona. Y no es así, no es así. Son momentos en el día que tenemos empatía hacia alguien, no importa por lo que fuere. No significa que tenemos que actuar por esa empatía que sentimos. Entonces eso nos afloja un poco la sensación de cargo y culpa, de alguna manera. Yo creo que por todo lo que hemos hablado, para la empatía, hacen falta, como en el tango, hacen falta dos. Porque vos podés ser empático y querer brindarle o ponerte en el lugar de alguien para ver si podés modificar en algo que lo beneficie, y si esa persona no está en esa sintonía, es imposible. O sea, no es obligación ser empático y que eso genere una solución a los problemas. O sea, si vos sos empático con alguien y esa persona recibe ese mensaje y lo quiere utilizar, quizá va a ser bueno, quizá no lo quiere utilizar. Y entonces no hay. Yo creo que no hay empatía de uno, me parece. Bueno, yo por ejemplo perdón Nancy, yo por ejemplo estoy preocupada porque no soy empática, no suelo serlo, por eso estoy en este taller. Yo tengo un procesamiento sensorial bastante rígido, entonces me cuesta la empatía y lo descubrí hace poco. No me importa por ahí mucho lo que le pasa al otro, me importa lo que me pasa a mí, que no puedo ser empática. Silvana, perdona, es un poquito la ambigüedad otra vez. La empatía no pasa solamente por lo afectivo, también pasa por lo cognitivo y lo de entendimiento. O sea, no te tenés que comprometer afectivamente con lo que le está pasando al otro. Y eso no significa eso lo tengo claro porque yo no me comprometo, soy bastante fría. El tema es que por ahí me cuesta ser empática con el otro, pero no para resolverle su problema, sino para responderle de una determinada manera o para no ser tan egocéntrica, que me importe solamente lo que me pasa a mí. No sé si me pude explicar. Permíteme, por lo que te conozco, por lo poco que te conozco, pero por lo que te leo, por lo que te sigo y por tu historia personal, yo creo que estás diciendo algo que es justamente lo que decíamos. Te parece que no has sido empática en determinadas situaciones que quizá eran importantes para ti, porque creo que tu vida es una vida de valor y de demostración de empatía constante con tus hijos, con tus amistades. Con mis amistades puede ser también, pero básicamente con mis hijos a mí no me importaba por ahí mucho más fuera de ellos. Pero es que criaste hijos que te exigieron demasiado, porque ella ya lo contó en una oportunidad, y bueno, tuviste exigencias que sería lo más normal, digamos, es muchas veces ser no empática. Y por los resultados y por la relación que tiene con tus hijos, y se nota que hubo mucha empatía. O sea, yo pienso que es simplemente justamente una exigencia, un juicio que tienes, una creencia sobre ti de que necesitas ser empática en todo tiempo y con toda persona, y que lo ves empatía como algo, en este momento lo estás viviendo como algo, digamos, sí que lo necesito hacer, porque por tu sistema de creencias o por quizá por todas, conociéndote, que emprendes algo y querés llevarlo adelante. Pero es un poco lo que decía Claudia, no lo vivas como una carga y no lo vivas como un compromiso de llevar o de ser así, porque entonces eso es lo que te va a ir en contra al final. Ser empática es ser tú y elegir escuchar al otro cuando venga, te comente algo, que sea, y cuando estás interesada en saber de él más que qué me está pasando a mí.
Voy a necesitar muchos más talleres, Nancy, para, una decisión. para internalizarlo. Lo más importante es que sí conociste determinada tendencia, que es normal en nosotros eso de repente, de justamente eso, salirnos del paso, de decir una situación, pero estarías mejor, sí, o pero si lo hicieras de tal forma. Pero eso es simplemente el primer paso para decir, así somos y está bien, y vamos a ver qué más puedo hacer por mí misma y por los demás que nos interesan, o sea, en este sentido que te interesa la relación con los demás. Pero creo que todos somos empáticos en potencia y en el día a día en varias situaciones, y muchas veces no empáticos, pero no siempre se necesita, porque por ejemplo cuando alguien viene y te pide un consejo, lo que te pide es un consejo, es tu punto de vista. El asunto son esos momentos especiales donde el otro quiso sacarse de encima algo y nos eligió quizá porque creyó o porque estuvimos ahí. Y entonces, ¿qué podemos hacer con ese momento? Escucharlo, no escucharlo, y si lo escuchamos, tratar de al menos en ese momento conectar, y a veces en ese momento se logra hacer una transformación en el otro sin decir nada y sin dar nuestro punto de vista, simplemente así en ese, digamos, en ese interés por el otro. A mí me parece que Silvana, con esa definición que hace de su empatía o su falta de empatía, me parece que es algo como defensivo, es como poner un muro y decir, bueno, yo no soy empática, yo me preocupo nada más que de mis cosas, lo único que me importa son mis cosas, entonces no te acerques. Yo no soy psicólogo, no entiendo nada, digo lo que me pareció cuando ella estaba explicando, porque se nota que Silvana sí es empática. Quizá ella no sienta lo suficiente, pero es como que decir, lo que ella dijo, como decir, yo solamente pienso en mis cosas, así que nadie se acerque. Por favor, este es mi espacio. Bernardo, te felicito, muy interesante tu reflexión, porque en cierta forma, cómo nos definimos es exactamente qué espacio abrimos o no abrimos para los demás, es cierto. ¿Tú cómo lo ves, Silvana? Pero por supuesto que cada uno responde un poco desde... Claro. No me pegues, bueno, Silvana. en realidad yo, cuando surgió todo este tema de la empatía, siempre me vi muy rígida, ¿no? No sé si tuve que serlo, soy, no sé. Bueno, esto es como que lo puso en tensión toda esa rigidez, entonces digo, no, tengo que ser un poco más empática, o sea, no sé, comunicarme mejor con el otro, porque yo noto algunas deficiencias comunicacionales con otras personas. Yo no siento que no le llego y siento, pero como dice Claudia, no se puede ser así con todo el mundo, bueno, como dijeron todos, pero no es que pongo distancia, simplemente noté una deficiencia y bueno, estoy acá para ver si es una deficiencia o si es algo que hice consciente, pero sin que me condicione, o sea, no quiero que me condicione. Esto que hice consciente que no puedo ser empática, o que soy poco empática, o no tan empática como me gustaría. Ok, ves que con la palabra ya fuiste arreglando, porque en definitiva es eso, ni es una deficiencia, ni es un don innato que a algunas personas les sale. No, es justamente la vida nos entrena a que cada vez descubramos más cosas sobre nosotros, y entonces ahí prestamos atención a algo que quizá me están pasando una serie de cosas, donde, o sea, es una forma cognitiva justamente de buscar dónde está la explicación de lo que puede ser en tus relaciones o de cómo te ves, que habla de ti, bueno, como una gran persona, como decíamos todos, que estamos acá para aprender cada día y para aprender un poco más sobre nosotros mismos y cómo ser mejores. Así que solo te deseo, nos deseo a nosotros todos, de verdad, un camino agradable, donde nos descubrimos y descubrimos al otro.
porque un poco todo lo que yo quería de la definición esa más integral era justamente ver esos conceptos, que por un lado hay la conexión por medio de una emoción, conectarme emocionalmente, el proceso cognitivo que dice, reconoce el reconocimiento del uno y del otro como personas separadas, pero que tienen cosas similares, y el entendimiento, justamente acá sería la flexibilidad cognitiva. Me gustó que trajiste lo de rigidez, porque entonces permitirnos ser un poco flexibles, y eso lo hacemos todos los días al estudiar, y a eso estamos ejercitando la flexibilidad cognitiva. Entonces, una flexibilidad cognitiva que nos permita ver la perspectiva del otro, que no es que la vayamos a aceptar, pero aceptar que hay otro que ve una perspectiva distinta de la mía. Sin incluso, como dice Claudia, sin intentar justificarlo ni nada. Puedo seguir pensando que no lo haré nunca, pero al menos no lo juzgué, no me cerré ante su explicación, no dije, esto me hace acordar un poco a las personas que dicen, bueno, así son las cosas, y esto es lo que yo le enseño a mis hijos, y, o sea, su perspectiva de vida, y esto es lo que hay que hacer. ¿Es eso en realidad lo que vale la pena, digamos, preservar nuestros valores enseñándoles que así debe ser la vida, o enseñándoles cómo aprender a fluir con la vida dentro de marcos de valores? Que, digamos, eso cambiaría un poco la flexibilidad. Dejar ser, pero dentro del marco de un entorno de valores donde nos movemos todos, pero dejar al otro ser es un poco dejarlo eso, tener la percepción, elegir sus acciones, sus propias reflexiones, porque todo el tiempo hacemos inferencias de lo que puede estar pasando, o de lo que pasó en determinada situación. Ahora, siempre son nuestras, pero en el momento que le decidimos dar cabida al otro, lo único, creo, lo más importante, no lo único, lo más importante que tiene que cambiar es eso, el foco de atención, decidir que en este momento lo atiendo a él, y entonces mis preguntas van a ser relativas a qué te está pasando a ti, cómo ves tal cosa, cómo reforzarle, no, volver a lo que dijo, así que te sientes de tal forma, entonces ahí le estoy permitiendo explayarse. Porque cuando alguien viene a contarnos una emoción muy fuerte, que ya sea buena o triste, muy de repente, que lo deja muy susceptible, entonces en ese momento lo que quiere es justamente participar lo que le está pasando y quizá entenderse. Entonces ese lugar que le dejamos entre yo y él es lo único que necesita. Y esa distancia es un poco eso. Ok, le está pasando eso, podemos hacer con nosotros mismos una reflexión. ¿Le está pasando esto o me parece a mí? No dar por hecho de que eso es lo que le está pasando, porque esa es mi perspectiva. Entonces ahí puedo hacer la pregunta. Puede ser que siempre las preguntas puede ser la mejor forma de no quedarme yo, por ejemplo, tú, Silvana, de no quedarte tú expuesta de repente a que luego decirte, tú eres rígida, sino justamente permitirte preguntar. Por supuesto que la pregunta te indujo una creencia tuya, un pensamiento tuyo sobre, pero al preguntar vas a abrir más tu conciencia, vas a abrir más la información que tienes sobre la situación o sobre la persona en cuestión. Un ejercicio que me gustaría que lo hiciéramos, que ya lo hicimos, que fue la otra vez un poco mirarnos las caras y pensar qué puede estar pensando el otro. En este caso, 2 minutos nada más, elegir a alguien de los que estamos aquí, o imaginarte a alguien también puede ser, y pensar que es un poco en lo que cuando decimos ponerse en el zapato del otro es eso, como decía Claudia, el entender al otro, pero no ponerme a sentir como sintió, porque no vamos a lograrlo. Y más cuando estamos en una situación de imaginar o de mirarnos aquí ahora,
que no hay una conexión, no vine a decir algo personal mío, no les pedí una audiencia y ustedes tampoco en ese momento, entonces no hay esa conexión, pero que ha habido, porque cuando hemos compartido cosas, verdad que todos hemos estado conectados con ese dolor o esa preocupación, o en este momento creo que todos nos conectamos con la preocupación que dijiste. Yo incluso me sentí que tenía que decirte, no, no es así, o sea, fue una sensación mía, pero también es una realidad de lo que he visto, de lo que he percibido, y que he visto también de las personas que te rodean. O sea, pero sí, la necesidad fue mía, quizá guay, no, o sea, fui simpática, quizá. Fui simpática. Es eso, somos así. Sí, Bernardo. Eso, hasta ahora estamos hablando de la empatía en el sentido de ayudar al otro o de ver lo que le pasa al otro, en el sentido de darle al otro lo que necesita o lo que nosotros creemos que necesita, pero también la empatía, hace un rato dijiste, yo no te quise interrumpir, de que quizás yo buscaba que no puedo encontrar gente que siempre piense igual que yo y todo eso. No. Y yo, contrariamente a ese, yo busco personas para nutrirme, personas que piensan diferente, y en ese caso uso la empatía no para cambiarlos a ellos, sino para recibir, gracias a la empatía que yo tengo con alguien tan distinto, a veces incluso agresivo, a veces incluso ilógico totalmente, tratar de aprender otras opciones y saber que existen otras personas que piensan otras cosas. Entonces, en ese caso, la empatía no la estoy usando para dar, estoy siendo empático y estoy recibiendo. Porque no estoy ayudando, no lo quiero cambiar, yo no les quiero cambiar a ellos, pero sí recibo información y recibo sentimientos y sensaciones de cosas que yo no podría conocer si busco solamente personas que piensan como pienso yo. Claro, justamente tú pones el foco en esa parte de ver la perspectiva del otro, que te ayuda a ti a entender mejor el mundo, ciertas preocupaciones que tienes o que piensas en tu día a día, los intereses que decía que tienes, y entonces justamente en esa, digamos, en la teoría que dice de la mentalización estaría más de acuerdo contigo en ese, pero estoy segura que en tu día a día tienes personas que a veces vienen a compartirte algo, en esas situaciones chiquitas, logras. ¿Cuál es tu vivencia de la empatía? Porque es más, fue Bernardo que pidió este tema. O sea, es algo que realmente te interesa. Y yo te pedí este tema porque hace mucho tiempo que quiero hacer un espacio para tratar de entender esos casos extremos. Es más, abrí un grupo de Facebook que se llama Empatía, para hacer debates a un nivel, digamos, muy extremo, de ir a los casos más difíciles. Después me di cuenta que no era posible y que yo no estoy capacitado para hacer ese programa, ese grupo, y para manejarlo. Entonces te pedí, porque creo que tú sí lo podías hacer, de que tratáramos este tema. Claro que en el día a día me preocupan las cosas que pasan en el mundo, las cosas que pasan en mi país, en mi ciudad, en mi barrio, en mi familia, en mis amigos, en la Argentina, en Uruguay, y en ese sentido trato de comprender por qué pasa eso. ¿Cómo puede ser que pase eso que a mí me parece que es imposible que alguien quiera hacer una cosa así? Entonces, yo creo que la única forma de poder entender un poquito de eso es por medio de la empatía, y por eso te pedí el tema. Pero sí, todo el día tengo ese ejercicio de la empatía, de tratar de ponerme en el lugar de mis hijos, en el lugar de mis amigos, en el lugar de las personas que manejan cosas que afectan la vida de todos nosotros. ¿Por qué hacen tal cosa? ¿Por qué? ¿Qué es lo que...? O sea, no puedo creer que alguien haga algo que para mí es malo y lo haga por gusto. Y lo haga porque hago esto porque quiero perjudicar a toda la gente que gobierno, o a toda la gente que manejo en la empresa, o a toda la familia,
o a todos los grupos de amigos. Y entonces yo quiero entender y creo que por medio de la empatía puedo conocer algunas cosas y por eso te pedí este programa y me parece muy interesante, me pareció muy interesante, aunque no terminamos todavía. Y más interesante si prendes el micrófono, me parecería mucho mejor porque te podríamos escuchar. ¿Y qué dije de malo, Nancy, que te descoloqué todos los aparatos tecnológicos de tu casa? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Te prometo que no lo hago más. Bueno, te contesto yo mientras tanto. Dale, Yo dale. creo que vos sos el ejemplo, por lo menos en lo que estás hablando, de lo que es la empatía. O sea, por más que te pediste el tema, vos lo tenés muy claro, sin saberlo, lo que es la empatía, porque justamente la empatía es eso, ponerse en el lugar del otro, sin juzgarlo, para entender al otro, no siempre para ayudarlo, ni para que cambie su actitud. Eso de que nosotros creemos que porque somos empáticos con un amigo, lo tenemos que ayudar a que cambie su actitud, eso no es empatía. ¿No? La ¿No? empatía es justamente lo que vos decís, ponerte en el lugar del otro, tratar de entender al otro, tratar de comprender al otro, también en lo afectivo, tratar de sentir como el otro. No quiere decir que lo podamos lograr, pero sí estoy de acuerdo con vos que te ayuda a vos para poder, como os dijiste, entender al otro. Otra vez, yo tengo pacientes psiquiátricos, psicópatas. No quiere decir que yo lo voy a cambiar, ni que yo me voy a volver psicópata, espero que no, pero de alguna manera me sirve para entender su actitud. Yo trabajo en un lugar donde hay gente que se comporta de una manera que va en contra de mis principios. Y yo siempre les digo que a mí no me preocupan los pacientes que yo sé que son psicóticos o que son psicópatas y que vienen y gritan y golpean y hacen problemas en la clínica. A mí me preocupan los normales, entre comillas, que se comportan como ellos. En el lugar de ellos yo no quiero estar, pero yo quiero estar sí en el lugar del que tiene su problema para poder entenderlo, para poder saber por qué actúa así. Igual yo te puedo mandar varios amigos. Gracias. No, es más, hasta podría ir yo. No, es como tú decís, es como tú decís. Aparte que yo creo que, viste que hay un refrán israelí que dice, hay 2 israelíes, 10 opiniones. Bueno, cada persona es un individuo único, es una matriz única, porque la persona no es una cosa de madera que es cuadrada 10 por 10 y es eso. La persona está formada por sentimientos, por el cuerpo, por la piel, por las vivencias, y cada persona, esto, cuando vos vendés ropa, por ejemplo, y tenés 10 talles y 10 colores, las combinaciones son cientos, no son 10 por 10, son cientos de combinaciones. Y esto es igual, hay 1000. ¿Por qué hay códigos? ¿Por qué se usan los códigos? Te dicen, dame los últimos 4 números. ¿Por qué no piden un código de 12? ¿Por qué es tan difícil combinar 4 números de la misma manera? Entonces las personas también son todas diferentes, todas absolutamente diferentes, y yo creo que nadie puede tener la facultad de querer cambiar a otra persona, de querer que la otra persona sea como yo quiero. No puede ser así. O sea, si no te gusta, no actúas con él o con ella, y si te gusta, vas a tener afinidades en algunas cosas, tampoco no en todas. Es muy difícil. Entonces, la empatía es muy importante. La empatía, como yo la veo, yo técnicamente no sé nada, no sé, tuve que leer para saber la definición que más o menos dice lo que es, pero se ve que naturalmente yo ya lo sabía porque la aplico, pero la aplico porque me sale, la aplico porque entiendo que es la forma de vivir en sociedad, que es la forma de que sea posible la vida. Porque no es posible la vida peleando, discutiendo, queriendo cambiar al otro y llevándose por delante todo. Entonces, para mí eso es, en mi vida, la empatía, como yo la conocía y estoy viendo ahora más, es muy importante, muy importante.
Y es importante que Nancy prenda el micrófono porque si no, no podemos escucharla. Que mientras hablabas, yo me recordé justamente de algo que comentaste, que le preguntaste a Claudia, creo, en una de las sesiones, por qué cuando alguien cae, las personas se ríen. Que justamente fue un interés para saber por qué desde la perspectiva de otra persona puede causarle risa esa situación. Pero además fuiste empático con la persona que sí se cae. Porque, o sea, quizá en tu juicio de cómo se ríe le estás juzgando que no es una respuesta acorde, entonces digamos no estabas empático con el que se ríe, pero sí con quien se cae porque pensaste que alguien que se cae lo que en realidad necesita es levantarse y entonces vas a ayudarlo, como dijiste, y no a reírte. O sea, Nancy, yo conozco una persona que no la voy a nombrar porque seguramente después ve las grabaciones y voy a tener un problema, que cuando alguien se cae, le dice, viste, te caíste porque hiciste esto, porque sos aquello, porque hiciste... Digo, pero ayudá a la persona, se cayó, levantala. No, primero la rezonga, bien rezongada, le da un buen sermón y después sí, por supuesto, la va a ayudar. Son reacciones, pero yo creo que son reacciones que no son dominadas por la razón, son reacciones espontáneas que salen ante una situación impensada. Sucede una situación que uno no esperaba y cada uno se ríe, el otro rezonga y el otro va, por suerte hay alguno que va y lo levanta y lo ayuda a recuperarse. Pero por eso es que lo que decía recién, somos todos distintos. Ante distintas situaciones reaccionamos diferente. ok. Me voy a borrar. Ay. Bárbaro. Bueno, entonces a grandes rasgos, creo que Gila estuvo calladísima, pero y Miriam ya luego de su... Pero creo que a grandes rasgos todos un poco quedamos con algo de qué es para nosotros ser empático y hasta qué punto podemos desarrollarlo. Pero si quieren hacerse entre ustedes en el día a día otras formas de, digamos, desarrollar esa posibilidad de ver desde la perspectiva de un otro, lo podemos hacer así, cuando salimos a caminar, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en alguna situación. Bueno, Claudia tiene oportunidad con sus pacientes constantemente. Imaginarnos, elegir a alguien entre la multitud o lo que sea, mirar a la persona e imaginarnos por qué hace lo que está haciendo, ¿por qué? ¿Cómo será su vida? O sea, un ejercicio de imaginación abre, ok, vas a decir algo, abre justamente esas perspectivas nuevas que de repente nos estamos inconscientemente por nuestro diario vivir y por nuestros valores que rigen nuestro sistema de valores y por nuestra vida misma, por nuestra historia personal, nos estamos limitando a creer de determinada forma sin no ver otras perspectivas. Y si no, ser como Bernardo, que busca constantemente aprender otras cosas, y entonces justamente va a ampliar. ¿Qué toqué? Ok. Otra de las cosas que podemos hacer es, esta técnica, por ejemplo, sirve también para cuando nos imaginamos en un teatro, o leer un guión de teatro, o leer cuentos, y tratar de imaginarnos esos personajes que sintieron, cómo se sintieron, como determinadas vivencias que de repente no las vivimos diariamente. O acá en Israel tenemos la posibilidad de imaginarnos cómo vive, por ejemplo, determinada situación, un etíope, o un ruso, o un ortodoxo, o un que va en contra de los ortodoxos, o determinadas cosas, pero no imaginarnos su vida, sino ante situaciones determinantes. Un hecho en la televisión, intentar entender cuáles fueron las causas, como decía Bernardo, que movieron a hacer determinada cosa, no significa ni que lo voy a absolver si fuera un juez, pero sí respecto su derecho a vivir de forma
a mi parecer equivocada, pero le doy un reconocimiento como ser humano. Y eso es otra cosa muy importante, el reconocer reconocimiento sería lo que en hebreo decimos okara. ¿Claudia? Sí. Cuando alguien te viene y te dice algo, como tú dices a las 3 de la mañana o algo, o cuando alguien dice algo que se cree que, como Gila, que la otra vez nos comentó y que hace un rato no, hay determinadas personas que no logro entender o que no... Y entonces, reconocer el valor de Gila, de Claudia, de Miriam, de quien sea, de contar esa, o de Silvana, que recién habló de, digamos, una, que ella incluso lo dijo, deficiencia, de una deficiencia nuestra personal, o sea, si alguien viene y nos dice algo, una de las cosas, silencio, y otra de las cosas que lo motiva y al menos le da a la persona esa contención, y que Ulay, en una de esas es lo único que necesita, pero no porque por ayudarlo en el sentido de que reformarle la vida, sino justamente mi detalle es no dar consejos, no dar esto es lo que tienes que hacer, que sería la idea esa de reformar o de ayudarlo, pero simplemente si vino a contarnos algo, quiere decir que nos eligió como depositario o como cómplice de ese momento que está viviendo, y entonces darle ese reconocimiento, decirle gracias, o qué valiente, o qué importante que vas con tu verdad, o qué bien que te abriste, o sea, decirle, está bien el hecho de que me hayas elegido, de la forma que se dé la charla, o sea, en ese momento lo estamos reconociendo como un ser humano distinto de mí, y que le permito hablarle, y entonces le doy mi escucha. Respecto a eso que dijiste, perdona que te interrumpa, hablaste de las noticias, de algo que has visto que pasa ahora en Israel y que no estás de acuerdo, pero que le reconoces el derecho como ser humano y no te enojes, yo no estoy de acuerdo y te voy a dejar un deber, yo te voy a dejar deberes a vos, de un programa que podemos hacer sobre los derechos humanos y quiénes son los que tienen que tener derechos humanos, quiénes son humanos y quiénes no son humanos. Y te voy a dar un adelantito, esas personas que vos mencionaste, o algunas de esas, no todas, algunas puede ser que haya sido un momento de salir de sus cabales, no sé, pero hay muchas de esas personas que hacen cosas que los seres humanos no hacen. Y yo puedo empatizar para pensar por qué lo hace, pero no puedo reconocer su derecho de ser humano, porque está afectando a otros seres humanos, porque está lastimando a otras personas, porque está matando, porque está haciendo cosas que no se afecta a sí mismo, sino que afecta a otros, y al azar, sin un motivo real de decir, yo soy enemigo de esta persona y por eso le voy a hacer esto, ¿sí? Simplemente el que se cruza por el camino, le clavo un cuchillo, lo mato, lo exploto, ese tipo de cosas. Yo no creo que la empatía sirva para decir, reconozco su parte de humana o de persona, porque ¿sabes qué pasa? Yo siento que no son personas. Yo pienso que una persona que hace eso, yo siento, y me siento culpable de sentir así, pero yo siento que no es un ser humano. Así que capaz que es un tema muy interesante para tratar desde la espiritualidad o la psicología, de forma que yo no sé, y si me haces cambiar de parecer, estaría buenísimo. Me siento una gran culpa de pensar que una persona no es un ser humano. Pero cuando hacen algo tan grave, yo siento que no son seres humanos y que por lo tanto no le corresponderían los derechos, porque no se han preocupado de los derechos del otro ser humano al que afectaron. Y lo han hecho conscientemente y en forma premeditada, preparada, no fue una emoción violenta, y entonces te interrumpí porque lo que mencionaste me causó ver esa situación, y es una deuda pendiente que tengo de conversar con otra gente si esas personas son seres humanos y si le corresponden los derechos humanos. No quiere decir que nosotros vamos a ser inhumanos y vamos a torturar, no quiere decir que vamos a ponernos a hacer las mismas cosas que hacen esas personas. Pero sí no creer
que una persona que afecta a los derechos humanos de todos los demás es un ser humano. Es lo que pienso y lo siento como una carga. Bernardo, yo quiero agregarte otra propuesta. Dale. ¿Qué pasa con toda la gente hoy en día con el tema del corona, que no respeta las pautas que el gobierno, el Ministerio de Salud Pública pide que llevemos y que hacen fiestas, reuniones, casamientos, se van a Human y después nos matan todos ellos a nosotros? Es un tema que tiene que ver, hay dos partes en ese tema, pero nos estaríamos yendo un poquito del tema de Nancy. Yo voy a ser cortito. Yo creo que acá hay un tema, una palabra clave que es la confianza. Que uno necesita confiar en quien da las instrucciones para seguirlas. Uno tiene que creer que es verdad lo que le están diciendo para cumplir con lo que le dicen que haga. Cuando alguien que está diciendo hagan tal cosa y los ves en la televisión que lo filmaron con una cámara sorpresa o escondida, haciendo todo lo contrario, pierden la autoridad moral para decirte lo que tenés que hacer. Ahora, yo entiendo totalmente, estoy de acuerdo que hay un virus muy complicado, mortal, que hay que cuidarse. Yo creo, es mi perspectiva, que cada uno de nosotros tenemos que ser responsables de cuidarnos y cuidar a la familia y no acercarnos a los lugares de la gente que no le interesa nada. Pero el problema es que no nos dan un ejemplo. ¿Me entendés? Yo hoy publiqué, si querés ver en OK Juntos, publiqué a un doctor Palermo, creo que es psicólogo, y hizo un cuentito muy lindo, muy interesante, y explicó que con respecto al encierro y con respecto a todo esto, si se puede vivir encerrado siempre. Hizo un cuentito muy interesante, no lo voy a contar ahora, está en OK Juntos, lo publiqué y va a ser el tema del sábado de las reflexiones, que yo hago 1 hora antes de los shows, y vamos a hablar sobre eso, justamente sobre ese tema que vos planteaste, y voy a basarme en ese video, que no es científico a pesar de que es un médico, y que no está diciendo que algo está mal ni nada, porque creo que cuando descalificamos todo, entonces no hay nada que discutir. Hay una pandemia, hay médicos, hay especialistas, hay infectólogos, ahora hay políticos, lamentablemente, en esto. ¿Y a quién le creemos? ¿A quién le creemos? Porque los datos son contradictorios, totalmente contradictorios, los consejos son contradictorios, y las personas que son las que deciden, que no son los técnicos, que no son los doctores aconsejan, el que decide es el político, el gobernante. Dicen, hagan esto, y los ves al otro día haciendo lo contrario. No hay autoridad moral. Yo creo que la confianza es todo. Si no hay confianza, no va a haber obediencia. Eso es lo que yo creo, y tampoco me gusta vivir encerrado por siempre. Hay que tener alguna salida, no sé cuál es. Hay muchas opiniones, es un tema complicado, bastante complicado, Claudia. Ok, si me permite. ¿Quieres, Claudia? Porque tú hiciste la pregunta. No quería entrar en debate del tema de la pandemia, sino que puse un ejemplo de otro grupo de gente que puede provocar daños a mucha gente, poner en juego la salud, ser criminales de alguna manera, sin ser terroristas. Para mí son terroristas también. No, pero es otro tema. Está nuestra responsabilidad. Mira, yo te voy a contar, yo compro mucho en un supermercado religioso que se llama Oyerat. Tiene unas ofertas muy extraordinarias, todo. Es un supermercado para religiosos casi. O sea, va mucha gente, pero van los religiosos, los más religiosos, los que más corona tuvieron, los que más infectados. Durante 1 mes y medio no fui, casi 2 meses. Y ahora volví a ir, me puse guante, me puse barbijo, me cuidé de no tocarme la cara, salí de ahí, me pasé alcohol, llegué a mi casa, me lavé con jabón y me puse de todo. Pero cada uno tenemos que cuidarnos. Pero no es ir a regalarse, porque uno no va a donde hay un tiroteo y se mete en el medio por gusto. ¿Entendés? Pero dejar de vivir, totalmente dejar de vivir, es algo que en algún momento tiene que haber una salida, y no puede ser muy larga porque vas a tener muchos pacientes por otras cosas.
en caso de que esto sea muy largo, porque también hay otras enfermedades mortales, ¿sabes? Ujú. Ok, yo creo que es sumamente interesante todo lo que dicen porque justamente Nos fuimos del tema, perdona, Nancy. refleja justamente esa parte intelectual del procesamiento intelectual y la decisión de qué hacemos ante. Porque decíamos antes, no hay lo que hacer, cada uno de nosotros nos manejamos según nuestras creencias de vida, de valores, de lo que sea. Ante la pandemia no tenemos ninguno todavía algo claro y entonces elegimos, parece ser, de distintas formas. Y bueno, y están los que hacen una cosa, están los que creen como tú que deben, pero yo creo que si hay un compromiso de todos, uno de los compromisos es justamente respetar al otro y por ejemplo, no contaminar o no Sí. ser vehículo de... Pero está, ¿no? Relacionémoslo con el tema de la empatía. No, Vos pensás eso y yo pienso esto, y yo quiero ser empático con Claudia, que ella cree que las personas que por ahí van al supermercado y que tendrían que estar en casa, por ahí pueden ser potenciales criminales. Y yo me pongo en lugar de ella, yo me pongo en lugar de ella porque ella siente eso. No es que lo dice para provocarte ni para ofenderte. Yo no pienso exactamente así, pero me pongo en el lugar de ella y entiendo, y eso tiene que ver quizá, no sé si, no quiero juzgar, no sé si tiene que ver con los miedos, tiene que ver con muchas sensaciones que cada persona puede tener, pero hay que ser empático de no perjudicar al otro, eso es lo que digo. con el mundo de conocimientos, entonces, digamos, como representante de la salud, como representante de la salud, debe tener sus fuentes de información que las vemos, nosotros como ciudadanos vemos prestamos menos atención. Y bueno, depende un poco todo eso de dónde nos desenvolvemos y como tú dices de los miedos, pero también lo que decías anteriormente, o sea, el asunto es que quieras o no hacemos juicios sobre las cosas. Y en ese caso, cuando comentamos lo del reconocimiento, no es reconocer, o sea, el reconocimiento de otra persona como ser humano, entiendo lo que tú quieres decir, desde tu punto de vista, la sensación de hacerte la pregunta, ¿qué es ser humano cuando causas daño, dolor a otro? Lo que quizá no sabemos y nos falta información es justamente lo que tú decías antes, cuando empezamos el tema, que quizá tiene una serie de factores, hay una serie de factores que influyeron en esa forma de actuar de las personas, y entonces desde su punto de vista no le quedó otra salida que hacer lo que haya hecho. Como podríamos decir de los, como dice Claudia, de las personas que quizá no les importa un comino a otra persona, porque somos seres humanos, como hay seres humanos así, que vivimos solamente encerrados en nuestros intereses. Y sí, para mí es más importante ir a la fiesta. Hay fiestas también de ir a contagiarse, porque según las teorías que hay, o sea, hay incluso determinadas fiestas que se hacen específicamente para eso. Así que yo creo que justamente la pandemia fue es una de las cosas que en la actualidad puede ayudarnos a ejercitar justamente esa capacidad esa flexibilidad cognitiva de intentar entender el porqué del otro. Y sin cambiar nosotros nuestra forma de pensar, porque si Claudia, yo, o Guila, o tú, o quien sea, cree que sería mejor que todos lleváramos, por ejemplo, porque yo no creo que lo que Claudia dijo es que se encierren en la casa los seres humanos y no salgan, pero no sé. Pero que si salen, salgan con un mínimo, y yo, por ejemplo, me reconozco que voy al almacén en forma intuitiva, sin pensar, hasta el día de hoy. Después que estoy allá enfrente a la puerta, doy vuelta y me pongo. Claro que es el almacén que cruza un parque, no tengo una cantidad de personas al lado, hay aire libre, entonces, pero para entrar al almacén, en la puerta me doy cuenta y vuelvo y digo dónde está, que generalmente la tengo en la otra cartera, que no es la que llevo al almacén, pero está. Y me pongo el barbijo. O sea,
todos podemos tener esa insatisfacción o malestar al usar algo y más aún si no estamos de acuerdo, pero... Pero vos estás segura, alguien de nosotros, o tú, Nancy, o Claudia, o Guila, o Miriam, ¿estamos seguros de qué es lo correcto que hay que hacer? O no es que no queremos hacer lo correcto, es que no sabemos qué es lo correcto que hay que hacer. Y ante la duda, elegimos lo mejor. Cada uno. Lo que cada uno lo elige o lo mejor que puede, piensa que. Pero era un poco justamente eso, entender personas que, bueno, es... En este momento... Llamarlos... No, yo, un poco, porque ya es tarde, pero otra vez, Bernardo te planteó un ejercicio, unos deberes para la próxima charla. Entonces yo planteé otra situación parecida, que también hay un crimen contra la sociedad, hecho por uno que no puede ser considerado terrorista. Claro. Ese fue mi planteo. No, está bien, está bien. No hablar de la pandemia en sí. No, la entendí. Solo para terminar de mi parte, yo quise ver ahora cómo estaban las restricciones para esta semana y que encontré que el encargado del coronavirus, que es el doctor Ganso, con Z creo que es, nada que ver con alusiones personales, y el primer ministro Bibi Netanyahu no solo que no están de acuerdo, están en las antípodas. Los dos quieren cosas totalmente distintas y por eso no hay comunicado de restricciones para esta semana. No se sabe cuáles son las restricciones para esta semana. ¿Cómo hace la población para hacer lo correcto si no se sabe lo correcto? Mira, nadie tiene la palabra ni lo que es lo correcto, como vos dijiste antes, ni los científicos ni los no científicos. Pero mi cuñada vive en Canadá, en Vancouver, en British Columbia, y el intendente del distrito dijo, yo no entiendo de pandemia, yo no entiendo de virus, yo me pongo a un costado y dejo que los que entiendan asuman el control y la responsabilidad es mutua, pero que asuman el control. Y eso no hubo acá, es lo que vos decís. Acá están todos los políticos metidos esperando quién puede agarrar de esa torta que pusiste ahí. Este señor nuevo, que apareció nuevo para nosotros, pero que tiene credenciales suficientes, este doctor Ganso, parece ser una persona... Porque no puede ser una sola persona, tiene que ser un equipo que trabaje juntos. Puede liderar un equipo, pero lo que yo te digo, que ya está por renunciar, porque dijo, me dieron el cargo y no me dejan trabajar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la decisión siempre la toma el poder político. Y es un error. Porque el poder político no puede decidir sobre esto que no sabe, ni siquiera pensemos que tiene mala intención, no sabe. Abrazo, Miriam. Chao, Miriam. España, no le importa ya a Israel. Chao, Miriam, perdoná. Miriam no vive en Israel, ¿no? No, estuvo paseando nomás. Y mirá vos, y yo hablando de cosas muy locales, así que perdón, Miriam. Y bueno, a veces uno se entusiasma y se pone un poco vehemente con las convicciones. Pero bueno, acá me quedó todo dado vuelta. Tengo a Miriam en silencio, que creo que se iba. Claudia quedó congelada. No sé si estamos todos o no en la sala. Ahora. No, Claudia salió porque se ve que tenía un problema con la imagen. Se congeló y entonces salió. Tenía frío. Ahora entra de nuevo. Bueno. Alguien escribió en el chat. Nos dejó la... Está haciendo un asadito, Claudia. Sí. Eso es en Argentina, me parece. ¿No? Bueno, Bernardo, en primer lugar, ya que me propusiste un deber, Sí, lo que planteaste, si son seres humanos, no son seres humanos, es ya una
un planteo filosófico, personal, interpersonal, yo diría filosófico y legal, que para las leyes puede decirse que sean o no, que sean reconocidos o no como seres humanos, evidentemente son seres humanos según la definición de seres humanos, que las acciones sean o no, alguien escribe acá. Buena semana para todos, nos dice Claudia. Bueno. Gracias. Okay. Ya no se puede porque ya se fue, así que tal. Gracias a todos, iba a poner. Así que creo que sí, que es un tema más filosófico general, pero interesantísimo para una charla. Un debate, una charla, con respeto, con cuidado, sin ofender. Me parece que también podemos entrar en temas un poco profundos, ¿no? Porque son los temas que vivimos día a día, ¿no? Ahora vos estás grabando, no te puedo decir lo que te iba a decir, te lo voy a decir en privado. Pero yo sentí que me estaban atacando cuando dijeron eso en las reuniones. Me acordé del cumpleaños de tu suegra. Y el sábado pasado fuimos como 10 y 20 y pico. Cortá este pedacito de la grabación, por favor. Guila, que estaba muy seria, le sacamos una sonrisa. Guila, ¿qué pasa, Guila, que estás tan seria? ¿Qué pasó? Es porque no está Claudio. Es porque no está Claudio. Estoy muy atenta a lo que están hablando. Sí, yo vi que estuvo atenta. ¿Y Claudio? Claudio está con mucho dolor de cintura, así que está tirado ahí. ¿Qué le hiciste? Que le duele la cintura. Lo anduviste arreglando mucho. Mira, estamos con los dolores de la vejentud. Mejor no pregunte, Nancy, no pregunte. Hay cosas que no se preguntan, Nancy. Nancy, quería comentarte ahora que quedamos solos. Sí. Quería comentar. Pero apagá el récord.